Nuestra querida doctora Iches, como cada jueves aquí en una nueva mañana. Gracias a todos por el favor de su audiencia. Doctora, está muy bella. Ay, gracias. Es una cosa, yo Como no siempre. Lo puedo. que pasa es que ya que no salió el sol, salí yo. Usted es el sol. Pero para alegrarnos un poco, porque tú sabes que los estados ambientales, en este caso la temperatura, afecta mucho lo que es el ánimo. Por eso en los ¿Verdad? Sí, claro, en los países en donde predominantemente los inviernos son largos y hay poca luz, las personas se deprimen mucho. No es mi caso, pero yo quise hoy estar de rojo. Doctora, tenemos ya casi una semana con esta lluvia y este tema como oscuro. Y va a continuar. ¿Tú sabes por qué? Porque si nos vamos por lo que en este caso se trata, el inicio de temporada ciclónica y nuestro ciclo, mayo viene por ahí. Incluso anteriormente, dentro de lo que es el argot cultural, se tenía mayo como el inicio de la temporada de lluvia. Entonces, sí hay unos fenómenos atmosféricos importantes y, bueno, nos tocó. Después de todo, vamos a ponernos de rojo. Yo también vine de rojo, ¿verdad? Exacto. Tirar todas nuestras mejores galas como están Iván y allá está el vello revolteado. ¿Tiene la lluvia algún efecto psicológico? Claro que sobre, sí. Las sobre personas son los más ciudadanos? pausadas, las personas se tornan más pausadas porque el calor de por sí y la luz activa y te produce un estado de euforia. Entonces, si tú te fijas, se han reportado pocos accidentes de tránsito fuera de los provocados por la temporada de Semana Santa, pero tú ves a la población como más pausada, más tranquila, llega tarde a todos los sitios, pero ya no con esa irritabilidad. Doctora, En una sociedad de azúcar. los colores y la temperatura son temas muy agradables. Sin embargo, tenemos en la palestra del mundo una información de una infidelidad que se está dando con pastores evangélicos y esto tiene al mundo preocupado. ¿Qué tenemos que decir nosotros a nivel psicológico de qué es lo que pasa con religiosos que, tanto los católicos, que pasó el asunto de el tema con los niños y ahora la religión conservadora evangélica se está viendo marcada por estos Eso actos fue de en infidelidad? Brasil. Aquí no se da eso, ¿eh? No, mira, los escándalos de religiosos siempre han estado. Lo único es que ahora tenemos una condicionante por la época que estamos viviendo, que es la diseminación rápida de las informaciones por las redes sociales. Pero los escándalos a nivel de lo que son los religiosos y los fieles, porque se da de doble vía, siempre han existido. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que hacer una gran diferencia. Eso no implica, obvio, que todo el que practica, y lo sabemos, tenemos que ser justos, el que practica una actividad religiosa incurre en acciones pecaminosas, pero sí, ¿de qué manera impacta cuando uno de estos guías o una de estas personas que son los sacerdotes, los pastores, cometen un acto que es altamente reprochable desde el punto de vista moral y social, cómo afecta e impacta inclusive sobre lo que son los feligreses? Hay estadísticas, vamos a decirlo así, de que lo primero es la falsa religiosidad que muchos practican. Entonces tenemos que tener eso claro. Y que los actos pecaminosos, aunque todo el mundo peca, el único, para aquellos que son creyentes, el único que nunca pecó en este caso fue Jesucristo, pero sí se tiene muy marcado lo que son las acciones morales. ¿Qué ocurre? Las personas que ejercen poder sobre el resto tienen una capacidad de persuasión. ¿Y qué ocurre dentro de la dinámica de la relación pastor, sacerdote, feligrese? Hay una autoridad, hay una superioridad. Cuando tú tienes un acercamiento, cuando el individuo tiene un acercamiento a lo que es la fe, la religiosidad, se entrega porque entiende que ahí va a resolver muchísimos conflictos emocionales y problemas de vida. Empieza a encontrar lo que es su espiritualidad. Pero ¿qué ocurre cuando la persona que es la que tiene el control o el poder tiene unas dobles intenciones? Ahí empieza la sugestión. Incluso se hacen valer muchos argumentos religiosos para yo tener el control sobre la vida de lo que son mis fieles. Y eso se ve mucho en algunas iglesias. O sea, hay pastores que son los que mandan en la casa de muchos fieles, que ninguna decisión la toman de manera independiente. Pero eso se da también por una relación de fanatismo. O sea, una creencia absoluta
de esa persona que yo tengo enfrente y que idolatro más allá de la parte religiosa. Entonces, cuando esa persona que puede controlar y que tiene potestad sobre las decisiones del otro, tiene ideas malsanas, pues entonces tú sabes que el otro puede acceder en algún momento. ¿Dónde es que no hay una explicación de lo que pudiera ser? Inmediatamente tú identificas una actitud de persuasión hacia tu persona, tú tienes el libre albedrío de aceptar o de rechazar. ¿Qué pasa por la mente del feligrés que acepta todo lo que le pueden proponer en algún momento? A veces está la sugestión, el chantaje. Cuando tú le dices a un sacerdote o a un pastor o a un guía tus pecados, ejemplo, y de repente él dice, espera, tú eres una pecadora, y te incita en este caso o te propone acciones, tú con tal de que eso quizás no sea público, porque no sabemos en realidad cuál es la relación que se da, a menos que ellos lo expresen de manera directa. Pero en días pasados salió una noticia en donde se encuentra a una femenina que le fue infiel a su esposo, alegando de que había sido, en este caso, poseída por Satanás. No, espérese, fue una pastora. Una pastora. Es Sí. una pastora, porque no cualquier gente, una pastora. Esposa de un pastor. El pastor llega al motel donde ella le está siendo infiel con una persona y él la graba con otro pastor. O sea, era una trilogía de pastores. Entonces la pastora, esposa de un pastor, está con otro pastor siéndole infiel. Este tipo la graba, la sube a las redes sociales, pero ella alega que fue un demonio que se le metió, que no fue ella. Vaya demonio, tremendo un demonio demonio. selectivo. Pero y como usted dice, doctora, ¿qué impacto tiene esto? Que veamos, mira, para los creyentes, que veamos ese es tipo algo de contenido. Es algo devastador, porque cuando tú tienes un acercamiento a lo que es la espiritualidad, tú haces todo un contexto basado en lo que es el modelo y el buen comportamiento. Y tú, o sea, el individuo se siente muy decepcionado, se siente inclusive de que los esfuerzos quizás por él llevar una vida digna, honrosa y correcta, no han valido la pena. Empieza un cuestionamiento y una duda de que todos los que practican esta dirección, o sea, de dirigir una iglesia, incurren en las mismas cantidades de pecados, pero de pecados o de acciones inmorales, catalogadas como inmorales, porque no importa que sea pastor o no, una de las grandes acciones más vetadas a nivel social es el tema de la infidelidad. O sea, hasta en matrimonios comunes, el hecho de que salga una infidelidad y más protagonizada por la femenina, ya en el contexto cultural, pues es muy vetado, muy criticado. En este caso empieza una incredulidad, incluso se apartan muchas personas de lo que es la intención religiosa. ¿Por qué? Porque se sienten traicionados. Y ya te podrás imaginar que siempre existirán los cuestionamientos. Por ejemplo, doctora, usted hablaba de y quizás personas en una condición vulnerable que le entregan y le legan toda la responsabilidad hasta de sus decisiones a esos pastores, personas que están ya quizás en una situación de salud mental, que en vez quizás de tratarse con un especialista se refugian en una iglesia. ¿Cómo quedan los miembros de esta iglesia particular? Y vamos a extrapolarlo a cualquier otra congregación donde hemos visto a los líderes caer en este u otro tipo de pecado. ¿Cómo queda entonces ya la condición de esa persona lastimada cuando su ídolo, su héroe, su pastor, su guía cae en una situación así? Y más en este caso, si también se dio cabida a la práctica de lo que es el fanatismo. Cuando los feligreses pasan la línea de lo sano, de la práctica religiosa sana, y caen en el fanatismo, entonces es mucho más agresivo lo que son las secuelas emocionales. Una de las personas que mejor he visto que ha hecho un análisis respecto a las conductas pecaminosas de los líderes religiosos ha sido el doctor Miguel Núñez. Y él en una oportunidad decía que se extrapola no solamente a lo que son relaciones interpersonales incestuosas, sino también
En este caso, cuando hay un tema de robo, de una falta de honestidad en el manejo de las finanzas de la iglesia, cuando hay, en este caso, una sugestión con relación a la información que puede dar un feligrés, porque existe la sugestión, o sea, hay líderes que someten a sus fieles por la información que tengan. O sea, cuando tú te confiesas que dice, mire, yo hice tal cosa, sí, no lo puedo creer. obligan inclusive, hay religiosos que condicionan la cantidad de diezmo que dan y critican y dicen, dieron poco y esto, y a veces hacen alusiones públicas de las cosas que quizás un feligrés le dijo en privado, y le hacen acciones inquisitivas públicas. Señores, hay una parte dentro de la formación del psiquiatra, que es, en este caso, la psiquiatría transcultural. Y cuando yo estaba en ese proceso de formarme como psiquiatra, yo decidí ir a ver un culto religioso a cada una de las iglesias, obvio, para ubicarme en el contexto. Cuando tuviera un paciente que me dijera, yo soy evangélico o yo soy mormón, saber en qué contexto era la creencia y sus arraigos, y saber entonces poder discriminar qué sí, qué no. Óigame, y hay algunas iglesias que tienen un patrón muy inquisitivo y muy culposo sobre lo que son los feligreses. O sea, el tú confesar un pecado se vuelve la piedra en el zapato y hace sentir y hace que el individuo tenga un sentimiento de culpa la vida completa, y que se sienta pecaminoso y no merecedor. Entonces, hay religiones que afectan directamente la salud mental del individuo. ¿De qué manera la afectan? ¿Cuál es el impacto que tiene? Y de hecho, de todas las religiones, si tomáramos todos los grupos, todas las religiones y todos los pacientes, todos los que desarrollan una condición de salud mental, más del 80% de los pacientes psiquiátricos religiosos pertenecen a la Iglesia Evangélica Pentecostal, porque tienen, de hecho, unos cultos religiosos que son muy, muy agresivos y que intimidan mental y emocionalmente al individuo. Claro, con esto yo sé que quizás seré muy vetada, muy cuestionada. Cuidado, pero si la excomulgan, doctora. Entiendo que yo lo que hablo son de los patrones que se dan. Y son estadísticas. Y son estadísticas. O sea, yo no, esto no es una alusión personal ni que yo lo saque. Eso tú vas, y cuando uno llena la historia clínica, que uno dice, ¿practica alguna religión? Sí, evangélica. Siempre se pregunta el apellido. ¿Cuál? Doctora, lo suyo es psiquiatría, ese asunto que tiene que ver con la mente. Sin embargo, a nivel social, yo quisiera que usted nos dé una radiografía de cuál es el estado actual de la religión en 2022. ¿Qué está pasando con la religión? Mira, ha surgido, y eso lo podemos ver siempre, han surgido unos líderes religiosos que para nosotros, los que trabajamos conducta, no vamos a decir que entran dentro de la línea del cuestionamiento, pero sí que es importante, y quiero decir esto con mucha pinza, con mucha delicadeza, para que no se vaya a malinterpretar, porque hay personas que han hecho la práctica religiosa por su experiencia de vida. O sea, asumen y entienden que el ser líderes de personas que tienen carencias y que tienen necesidades espirituales está basado en la experiencia de vida y esa persona haber podido salir de esa situación. Entonces, no es así. Ahora mismo, la población está muy despegada de lo que son los valores morales y religiosos. ¿Por qué? Porque está viviendo muy a la par con todo lo que es el modernismo, el individualismo. Porque vimos un video de 3 pastores en una situación en un motel. ¿Entiendes? Todo eso lastima también. Lastima, y entonces dice, bueno, pero ¿para qué en estos tiempos en donde estoy luchando con una sociedad que me quiere llevar por un derrotero, vamos a decirlo así, yo estoy luchando para no caer ahí, y sin embargo las personas que elijo para que me guíen en este proceso resultan tener acciones socialmente no aprobadas? Digo socialmente porque son
bajo lo que la sociedad se rige. Doctora, sobre esa pregunta que le hago, yo quisiera recomendarle tanto a usted como a la audiencia que nos ve, en este mundo que estamos, que la religión católica sabemos que ha bajado mucho por el tema de los escándalos que han tenido, y vemos casos de la religión cristiana, pentecostal, como lo que está pasando ahora, y muchas otras denominaciones. Yo encontré en YouTube, les recomiendo a usted, a la doctora también, para que lo vea, hay 2 documentales de una televisora alemana, de Deutschland World, Deutschland Television, y tiene un documental de los menonitas, que hay algunos que están en Sudamérica, en Centroamérica, unos que se mudaron para el Amazonas, para poder estar separados de la sociedad moderna, que ellos dicen que es una influencia... Un antro de perdición. Una influencia maldita, pero también están los Gabor, que son unos europeos que viven aparte, que tienen su cultura, que ellos mismos cazan su gente. Y los Amish. Entonces, en Estados Unidos. Entonces son 3 grupos, incluidos los Amish, que están viviendo en este mundo, pero en su mundo aparte. Y no, pero óyeme, tú te estás yendo lejos. Aquí hay algunas provincias que hay unas llamadas comunas. ¿Tú sabes lo que son comunas? Comunas son unos pueblos en Haití se usa mucho donde las comunas. por algunos conceptos religiosos deciden autoexiliarse y ahí no baja ni sube nadie. ¿Y dónde aquí tenemos eso? Ah, bueno, después del peaje. Aquí hay zonas. Aquí hay tenemos- zonas. Sí, Doctora, una pero iglesia ¿cómo por ahí, entra- para el 28, sí. Más para entra- allá, un Usan chisme para allá. una ropa específica, de un color específico. Claro. No, esos son los pertenecientes a la iglesia primitiva. Y esa vestimenta vino porque la pastora tuvo una revelación en donde se le dijo que así era que tenían que vestir. Doctora, yo le tengo una pregunta antes de irnos. Usted como profesional de la conducta, de la psiquiatría, ¿cómo entra esto? ¿La religiosidad en conflicto con la parte psicológica o psiquiátrica del ser humano? Claro. ¿Cuál es el conflicto que existe? O sea, ¿cómo Claro. entra? ¿Cómo? Ahí no solamente es la religiosidad con el tema mental El del fanatismo. ser, sino también que entra en contradicción lo que es la religiosidad y la ciencia, el saber, el conocimiento. Pero ya eso es una práctica que se individualiza. ¿Por qué? Porque cada quien hace sus arraigos y su fe en donde lo entienda y en donde lo crea. Pero de una manera u otra, el ser tiene que creer en algo, aunque sea en él mismo. O sea, hay una motivación intrínseca que se necesita para que las personas puedan solidificar lo que es su estadio en la tierra. Gracias, doctora, por cerrar con esa linda reflexión. Gracias a mis compañeros. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No se fije en pastores ni en pastora, que ya usted ve que el diablo se le puede meter a una pastora y meterse en un motel con otro pastor. Pero no se fije en eso, mire a Jesús.